con el efecto fotoeléctrico y estuvimos llegando hasta algunos conceptos generales, como lo que hicimos en cuanto a establecer cuál era la energía, que en este caso se hace ¿cómo se llama? Por lo que hablamos de, vamos a ver, ¿por dónde está lo último que estuvimos hablando de partículas, solo que no salió bien la S aquí. Hay que cambiar una vez de color. Bueno, entonces, ayer estuvimos hablando acerca de la longitud de Broglie y también estuvimos hablando acerca precisamente del efecto fotoeléctrico. Entonces, hay una nomenclatura que se utiliza también para el efecto fotoeléctrico que, bueno, nosotros habíamos hablado que en las diapositivas que le mandé, que a esto se le conocía como función de trabajo. Pero también hay otros textos que lo mencionan así, que la energía cinética es igual a H por F menos esta simbología que viene siendo igual también a la función de trabajo. Entonces, voy a colocarles aquí funciones de trabajo específicamente, solo vamos a ver así. Voy a escribirles aquí funciones de trabajo, específicamente en algunos metales. Entonces, entre ellos tenemos la plata, el aluminio, el cobre, el hierro, el sodio inclusive, y por último el zinc. Bueno, entonces, la medida de la función de trabajo que va a estar dado en el electron volt va a estar dado de la siguiente manera, que tendría que quedar 4.73, 4.08, 4.70, 4.50, 2.46, 4.14, 6.35 y 4.31. Entonces, esos serían algunos constantes que vamos a tener en cuanto a lo que estuvimos hablando ayer acerca del efecto fotoeléctrico. Entonces, precisamente con estas expresiones nosotros podemos llegar a generalizar algunos problemas ya específicamente del tema. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un problema más del efecto fotoeléctrico. Una superficie de sodio se ilumina con luz de 0.300 micrómetros de longitud de onda. Ahora la pregunta aquí sería la función, no, perdón, todavía no llegamos a la parte de la pregunta. La función de trabajo para el problema. Para el sodio es de 2.46 electronvolts. Ahora sí, calcule. Inciso A, nos van a decir la energía del fotón en electronvolt. Inciso B, la longitud de onda de corte
para el sodio. Entonces, vamos a observar, para empezar a trabajar aquí, vamos a comenzar con el inciso A, siempre anotando nuestros datos que tendríamos. Tenemos datos ya específicos, que sería primero pues la velocidad de la luz, que es 3.00 por 10 a la 8, como tenemos aquí, dos valores después del punto decimal, por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y tenemos prácticamente también la longitud de onda, que es de, que aquí no coloqué, no salió el 0 de más 300, que es de 0.300 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 6 sería en el caso del micrómetros. Entonces, primero lo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia, porque lo que nos están pidiendo es la energía, pero recordamos que la ecuación de la energía es la constante de Planck por frecuencia. Entonces, primero lo que tenemos que encontrar para esta expresión es la frecuencia. Y si recordamos, la frecuencia es la velocidad de la luz dividido la longitud de onda. Entonces, la velocidad de la luz, que es 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundos, dividido dentro de 0.300 por 10 a la menos 6 metros, ¿cuánto nos daría este resultado? ¿Alguien que tenga calculadora, por favor? 1 por 10 elevado a la 15 Hz. Muy bien. Entonces va a ser 1.00 por 10 elevado a la 15. Obviamente, pues aquí eliminamos metros con metros y 1 partido segundos es a lo que se conoce como hertz, como había dicho su compañero. Bueno, entonces partiendo de aquí ya puedo encontrar mi energía. La energía, pues, va a ser la constante de Planck por la frecuencia. Y la constante de Planck ya sabemos que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Multiplicado por la frecuencia, que es 1.00 por 10 a la 15, que ya sabemos que Hertz es 1 partido segundo, ¿verdad? Así podemos eliminar segundo con segundo. ¿Cuánto nos quedaría el producto de esto? 6.63 por 10 a la menos 19. Muy bien, 6.63 por 10 a la menos 19 joules. Pero aquí viene el problema, que a mí no me estaban diciendo la energía del fotón en joules, sino me lo están pidiendo en electronvolt. Entonces vamos a hacer la modificación y vamos a encontrar a qué es equivalente esta situación en electronvolt. Entonces nosotros ya sabemos de que 1.60 por 10 a la menos 19 joules es equivalente a 1, yo le voy agregando los ceros para que así trabajemos todo con esta misma notación, electronvolt. ¿Cuánto nos daría esto entonces a la hora de convertirlo? Ya eliminamos joules con joules y ya sabemos que nos va a quedar esta energía en electronvolt. 4.14. 4.14. Muchas gracias. Bueno, entonces ya resolvimos el inciso A. Ahora vamos con el inciso B. En el inciso B me están solicitando, en este caso, encontrar la longitud de corte para el sodio. Bueno, para esta situación lo que vamos a hacer es encontrar la energía, en este caso, máxima, que va a ser prácticamente H por F menos la función de trabajo. Ya sabemos de que la constante de Planck por la frecuencia nos dio 4.14 electronvolt. Ahora lo que vamos a hacer es restarle lo que nos da en el caso del sodio. Y el caso del sodio nosotros tenemos 2.46 electronvolt. Y esta resta nos da, vamos a ver, 1,
1.68, ¿verdad? Electronvolt. Así es. Bueno, entonces, y ya con este valor que nosotros tenemos aquí, podemos encontrar precisamente valores específicos para trabajar en este caso. Nosotros sabemos de que la longitud de onda, que en este caso, pues que tenemos aquí en la parte de corte, pues es de 2.46 electronvolt. Entonces lo que vamos a hacer para poder trabajar en esto, vamos a tener que convertir para poder observar esto en joules. Entonces vamos a hacerlo al revés que habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a decir que un electronvolt es equivalente a 1.60 por 10 a la menos 19 joules. Así eliminamos electronvolt con electronvolt. ¿Cuánto nos quedaría esta operación? 3.94 3.94 por 10 a la menos 19. por 10 a la menos 19 joules. Bueno, ahora partiendo de esto, la longitud de corte, ya tomando en consideración lo que hemos venido trabajando, podemos trabajar con esta idea. La longitud de corte, pues nosotros la vamos a encontrar de la siguiente manera. Recordemos de que en este caso habíamos dicho que la energía era igual a H por F menos la función de trabajo. Entonces, algo que nosotros podemos hacer aquí es recordarnos que la energía que tenemos aquí, y la frecuencia por lo menos, es la velocidad de la luz dividido, en este caso, la longitud de corte. Y podemos utilizar esto para igualar la energía a cero y despejar. Entonces nos quedaría prácticamente al momento de despejar esta expresión que la energía de corte va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido en la función del trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí. En el caso de la constante de Planck, ya sabemos que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y tenemos que la velocidad de la luz es 3.00, que le estamos añadiendo para que trabajemos con las mismas dimensionales, por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido, en este caso, el trabajo que ya mencionamos, que esto es lo del sodio, entonces sería 3.94 por 10 a la menos 19 joules. Y sabemos de que se puede cancelar segundos con segundos y joules con joules para que la longitud de onda que en este caso nos va a dar sea en metros. ¿Cuánto nos daría esta operación? 5.05 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 metros. Ahora, recordemos la situación en este caso es de que siempre que tengamos un múltiplo, lo podemos tratar de representar para utilizar los términos de prefijos y sufijos que siempre se señaló desde el inicio que ustedes estudiaron física. Entonces podemos mover este punto en dos posiciones y tenemos que esto es 505 por 10 a la menos 9 metros, que lo podemos especificar como 505 nanómetros. Y ahí ya tenemos el resultado de lo que nos estaban pidiendo. Muy bien. Vamos a continuar hoy con un nuevo tema. En el nuevo tema que vamos a trabajar, hoy vamos a ver los fotones tienen cantidad de movimiento. Muy bien. Al momento en que empezamos a hablar de este tema, vamos a... Solo permita.
vamos a introducirnos a pensar en varios aspectos. Por ejemplo, en el 1916, Albert Einstein extendió su concepto de la cuanta de luz, que nosotros ya sabemos que son fotones, al proponer que un cuantón de luz tiene una cantidad de movimiento lineal. En el caso de esto, nosotros sabemos muy bien, y lo hablamos inclusive en la clase anterior, no, la clase de antier fue, que precisamente cuando estábamos viendo la parte de la energía, que al momento en que nosotros hablamos de fotones, hablamos de que su masa, pues, que no tienen masa, o sea, que la masa es cero. Entonces nosotros podremos entender que al momento en que la masa sea cero, esto se cancela y nos va a quedar que la energía es igual a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz al cuadrado. Si podemos cancelar estos cuadrados, al sacar raíz cuadrada en ambos lados, nos quedaría que la energía es igual a la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, para esto nosotros vamos a tener que recordar dos expresiones. Primero, que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud, y también que la energía es igual a H por F. Eso nos va a servir para ir observando aspectos importantes. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, la magnitud de estas cantidades de movimientos lineales las eliminamos al sacar raíz cuadrada en ambos lados. Ahora, relacionando esto que les estoy comentando, nosotros podemos hacer una expresión que nos favorezca al tener estas partes verdes. Entonces, lo que voy a hacer es llamar a esta ecuación como ecuación número 1. Y vamos a hacer una sustitución para esta, para poder llamar una ecuación número 2. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, pues, es sustituir el valor de la frecuencia en esto, que ya lo hemos hecho anteriormente, y pues ya sabemos de que la energía en este caso nos va a quedar que es H por la velocidad de la luz partido la longitud de onda. Y a esta es la que vamos a llamar como ecuación número 2. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es igualar las dos energías que nosotros tenemos acá. O sea que en este caso vamos a igualar el 1 y 2. Al igualar, vamos a poder encontrar que PC, que la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz, es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz partido la longitud de onda. Donde, si yo divido en ambos lados la velocidad de la luz, pues se va a cancelar y nos va a quedar que la cantidad de movimiento es igual a la constante de Planck dividido la longitud de onda. Entonces ya tenemos una expresión para la cantidad de movimiento lineal de un fotón. Entonces, pensando en esta consideración, vamos a tomarlo aquí. Tomando esta ecuación, que ya la tenemos aquí, cuando un fotón, y podemos inferir en esto, cuando un fotón interactúa con materia, se transfiere energía y la cantidad de movimiento, que en este caso que tenemos aquí, como que si hubiera una colección que se pueda tener entre el fotón y la materia en un sentido clásico. Es importante señalar que en este caso hubo un físico estadounidense que se llamó Arthur Compton. En el 1923 realizó un experimento que apoyó el punto de vista de la cantidad de movimiento y la energía que se transmite por medio de fotones. Lo que él hizo fue lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí para que ustedes lo tengan presente en la parte de la experimentación. Solo déjenme tomar aquí reconocimiento de imagen. Él dispuso de un haz de luz precisamente. Con este haz de luz, solo voy a quitar esto. Se propuso, vamos a hacer más o menos el esquemita de lo que trabajó Compton. Pues él colocó un artefacto aquí que está
una T que le vamos a llamar T de carbono, que lo teníamos aquí. Y pues en este caso, pues él empezó a mandar rayos X hacia ese punto. Vamos a ponerlo con color amarillo, hacia ese punto. Entonces, al momento en que estos rayos X incidentes, vamos a ver, solo que, aquí está, rayos X incidentes, que tenían una longitud de onda de 71.1 picómetros. Entonces, al momento de que se mandaban estos rayos incidentes de luz hacia este T blanco de carbono, pues se notaba que había ¿cómo se llama? Un desplazamiento que se iba a tener aquí. Vamos a colocar con otro color. Y ese desplazamiento que se tenía en ese momento, pues tenía un ángulo, que se podía notar, que a este ángulo lo vamos a colocar aquí, y era dispersado en este caso en un objeto que recibía las señales acá, que este era el receptor prácticamente. Solo vamos a cambiarle de color para que así se vaya notando diferente. Entonces este receptor era el que iba recibiendo las señales, pero notaba que la longitud de onda, que la frecuencia, que todos los valores que iban sucediendo acá, pues eran diferentes al rayo incidente. Entonces, lo que se trató de hacer en este caso es de que los rayos dispersados que se están observando en este caso, tienen un ángulo con respecto a la dirección del rayo de inferencia. El detector, que en este caso es este, medía la intensidad del rayo X dispersado, como su longitud de onda que les estaba comentando, que era de menor situación. Entonces, el rayo X, en este caso, pues nosotros lo podemos mencionar como una radiación electromagnética que va a tener una alta frecuencia. Y si tiene una alta frecuencia, pues va a tener una longitud de onda pequeña. Compton midió las longitudes de onda e intensidades que se iban tomando, en este caso de los rayos que se colocaban aquí, en esta parte. Y lo que se pudo observar son sobre varias direcciones para que se pudiera observar cómo iba quedando las diferentes gráficas. Entonces, yo pues traté de observar cómo era la parte de intensidad y quería que ustedes la pudieran observar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. No me quiere reconocer esta recta. Vamos a ver aquí. Bueno, entonces lo que hacía Compton era tomar esos datos, y lo que empezó inicialmente era con un ángulo o sea, que este ángulo tuviera esta parte de cero. Y lo que pudo observar era que en este caso el comportamiento de los puntos que se tenían en este caso era de la siguiente manera. Entonces se podría observar, aquí tendríamos la intensidad, y aquí teníamos la longitud de onda, que la longitud de onda está siempre dada en picómetros. Entonces lo que empezaba a observar Compton era una gráfica que cuando la longitud de onda pues estaba entre 70 y menor que 75, pues la gráfica que iba quedando era de esta manera, donde se iban observando los puntos que se dispersaban. En este caso pues
Se recuerdan que ayer estuvimos hablando sobre la parte de estadística física, pues aquí era donde se empezaba a aplicar esta parte para poder correlacionar los datos que se tenían precisamente con los datos de la longitud de onda. Entonces, Compton empezaba a observar que mientras este ángulo era mayor, pues iban teniendo diferentes comportamientos. Por ejemplo, en el caso de que tuviéramos un ángulo de 45 grados, vamos a ver, en el caso de aquí, vamos a colocar que la longitud de onda, el ángulo de dispersión en este caso era de 45 grados. Pues el comportamiento de la gráfica, siempre tomando aquí la intensidad y aquí la longitud de onda. Y vamos a colocar siempre los rangos de 70 a 75. Pues se observaba nuevamente que la gráfica sufría un cambio muy diferente. Pues se tenía que tenía ahora dos picos. Y llegaba ya no hasta abajo, sino se quedaba en esta parte. Entonces se podía observar inclusive la longitud de onda, en este caso, pues que ya iba disminuyendo a comparación de lo que se va observando en esta otra gráfica. Cuando se hizo con 90 grados, en el caso de la intensidad y la longitud de onda, con respecto al ángulo, ahí está. Voy a enseñar más o menos cómo era la gráfica que iba quedando. En este caso, la gráfica ya tenía un comportamiento diferente. La longitud de onda inclusive muy distinta. Vamos a colocar aquí a 70 y por acá 75, señalando siempre que aquí está la intensidad y aquí la longitud de onda. Entonces, el comportamiento que iba teniendo esta gráfica ya iba teniendo un ligero cambio aquí. Tenía un pico y tenía otro pico más alto y ahora llegábamos hasta 75 picómetros. Pero esto, como vuelvo a repetir, ya tenemos aquí que el ángulo era de 90 grados. Ahora, en el caso de cambiar ya a 135 grados el ángulo, pues lo que se pudo obtener ya era una cantidad muy distinta. La longitud de onda era ya bastante grande. Vamos a ver aquí cómo sería. Aquí teníamos los 70. Aquí estaban los 75 siempre. Entonces el comportamiento ya de esta gráfica pues ya era muy diferente a todas las gráficas anteriores. Se comenzaba con una gráfica aquí, un pico aquí. Después el punto más alto llegaba a 75 picómetros y comenzaba la parte de bajar. Entonces, con esta gráfica, con este tipo de gráficas nosotros que se estaban tomando, pues estaba comentando que el ángulo de dispersión se va teniendo el corrimiento de Compton, que es el que vamos a conocer en este caso. El corrimiento de Compton prácticamente va a ser la diferencia de longitud de onda. Entonces, mientras esta longitud de onda va a aumentar a medida de que aumenta el ángulo de dispersión, que es lo que vamos a notar aquí. Importante señalar que la longitud de onda que se estaba llamando inicialmente en el caso del experimento que se hizo aquí inicialmente era de 7.1 picómetros, que era lo que habíamos señalado acá. Muy bien. Entonces, podemos observar que hay una gran dispersión de datos ya después. Y aquí es donde se empieza a aplicar los conocimientos estadísticos, por ejemplo, el saber qué es una dispersión, las medidas de dispersión. Y ahí es donde se empieza a observar la diferente gama de longitudes de ondas que se tienen con dos picos de intensidad que ya son bastante grandes en comparación a los que teníamos aquí. Ya se puede observar los dos picos grandes y un pico centrado alrededor de la longitud incidente que se puede ir observando precisamente. El otro está alrededor de
de una longitud de onda más larga que la que estamos observando en la última parte, que a esto es lo que les estaba comentando, que es lo que vamos a conocer como el corrimiento de Compton. Entonces, sin embargo, en física clásica, les quiero comentar, en física clásica, estas gráficas eran unos enigmas precisamente. Entonces, lo que hizo Compton fue que interpretó esta dispersión de rayos X del carbono en términos de transferencia de energía y cantidad de movimiento lineal. Esto es muy importante. Era la parte importante para poder definir acerca de las partes de Compton. Entonces, podemos estipular algo que es muy importante. Vamos a colocarlo aquí. Que entre el haz de rayos X incidente y electrones débilmente ligados al blanco de carbono, y se tenía ya la interpretación de la física cuántica. Entonces lo que se va a suponer en este caso es la parte del fotón que estábamos hablando inicialmente, como el fotón no tiene masa, entonces sabemos que la energía es la constante de Planck por la frecuencia. Entonces vamos a iniciar con esa premisa que decimos que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Esta está relacionada entre los rayos X incidentes y los electrones estacionarios. Es muy importante señalar que, por ejemplo, en el caso de aquí, cuando venía el rayo X a topar al T de carbono, que era lo que nosotros teníamos acá, entonces no solamente se iba a sufrir un cambio aquí, que dijimos que este iba a tener un ángulo de elevación, pero al mismo momento que tenía su ángulo de elevación, pues un electrón salía disparado hacia otra posición con otro ángulo que vamos a llamar en este caso teta. Entonces, esta parte donde nosotros observamos ya esta situación, que el electrón sale disparado directamente hacia esta posición, pues es cuando ya se tiene precisamente una carga que precisamente eso es lo que ayuda a dispersar los datos que se van teniendo. Entonces, en general, la dirección que se va teniendo del movimiento de rayo X cambiará y el electrón va a retroceder, lo cual significa que el electrón ha tenido alguna energía cinética en esta situación. Entonces, inicialmente vamos a decir que tenía una energía cinética inicial y pues al llegar a este punto tenía una energía cinética, que le vamos a poner energía cinética final. Entonces, vamos a señalar que la energía del fotón disperso, también debe ser menor al fotón incidente. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso, que la energía que se va a tener en este caso va a ser menor a la del fotón incidente que se está teniendo acá. Ahora, ¿qué va a significar esto? Que los rayos X que van a ser dispersados en esta parte van a tener también menor frecuencia. Que eso va a ser importante que lo tomemos en cuenta. A esta frecuencia nosotros la vamos a llamar como F', para que así ustedes lo sepan. Y por lo tanto, si tenemos menor frecuencia, la longitud de onda, vamos a tener una longitud de onda más larga que lo que teníamos inicialmente. En el caso de acá, nosotros teníamos una longitud de onda normal
pero al pasar aquí ya ahí vamos a tener una longitud y esta va a ser más grande que la que nosotros tenemos acá. Entonces, señalando esto para que lo podamos también observar, poniéndolo en un plano. Vamos a ver, no me quiero reconocer la recta. Vamos a señalar que en este caso vamos a tener un rayo X incidente. Eso va a ser lo antes que vamos a tener aquí. Que va a estar aquí. Aquí va a estar un electrón que va a estar estacionario. Este electrón, habíamos dicho que aquí va a tener una energía cinética inicial, pero la velocidad va a estar en reposo prácticamente. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra longitud de onda. Esto va a ser antes de la colisión que va a tener el rayo X con este electrón. Ahora, después de esto, lo que va a sufrir es lo siguiente. Solo voy a colocar con color negro. Hay un micrófono abierto. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Pues, después de que sufrió la colisión, entonces vamos a apuntar. Voy a colocar el electrón con color azul para que se pueda notar acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de que haya que hubiera una colisión? Pues lo que dijimos anteriormente. En este caso, el haz de luz ya va a salir dispersado hacia esta dirección donde estaba el receptor. Pero ya la longitud de onda, pues ya va a ser inclusive más amplia. Y esto va a salir dispersado ¿cómo se llama? A phi de ángulo que estamos colocando. Y el otro, pues va a salir dispersado hacia acá, que va a salir dispersado hacia aquí, va a ser el electrón, que es lo que vamos a colocar aquí como con este puntito. Esto va a ser después de la colisión. Pero este también va a tener un ángulo. Permítanme que ya se me va a apagar la computadora. Permítame un momentito. Solo voy a poner a cargar la computadora. Perdonen la interrupción si no se me apaga la computadora. Bueno, les estaba comentando que después de la colisión, pues lo que iba a suceder es de que la reflexión iba a ir hacia acá con una longitud de onda inclusive diferente y mayor. Y aquí pues lo que iba a suceder era que este electrón iba a salir expulsado con un ángulo teta que le vamos a llamar aquí en este caso. Entonces, en la colisión entre el rayo X y el electrón que se tenían inicialmente, como resultado, el rayo X, perdón, de la longitud de onda que se desprende del ángulo que estamos viendo aquí de phi, y también el electrón que se desprende con el ángulo teta que tenemos acá, podemos observar que hay una conservación de la energía. Y analizando la conservación de la energía, pues podemos observar esta situación, que la energía que tenemos aquí va a ser la energía después más una energía cinética que vamos a tener por el movimiento. Sin embargo, pues tomando la idea que hemos tomado que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, pues eso es lo que vamos a tomar acá. Este va a ser la constante de Planck por la frecuencia y este va a ser
la constante de Planck por la frecuencia prima. Noten que aquí el H no se le puso prima porque el H es una constante. Entonces aquí el H es la energía que se va a tener del fotón incidente, que es el que tenemos aquí, el HF, y ahora el HF' y la energía del fotón de rayo X disperso. Y en el caso de la energía cinética, va a ser de cuando el electrón retrocede, en este caso, debido a que este electrón puede retroceder a una velocidad comparable a la velocidad de la luz. Aquí es donde nosotros vamos a tener que pensar cómo relacionar esta situación. Porque si estamos hablando de que el electrón sale con una velocidad comparable a la velocidad de la luz, entonces nosotros vamos a tener que pensar en la energía cinética relativística, que en este caso va a ser la masa por la velocidad al cuadrado por la transformada de Lorentz, el factor de Lorentz menos 1, que eso ya lo hablamos anteriormente. Si recordamos nuevamente, pues, ¿a qué es igual el factor de Lorentz? El factor de Lorentz es 1 partido 1 menos la velocidad partido la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Podemos hacer una sustitución de estos valores tomando en cuenta algo que habíamos señalado anteriormente. Precisamente nosotros habíamos dicho que la frecuencia era equivalente a la velocidad de la luz partido la longitud de onda. Entonces eso es lo que vamos a sustituir en esta ecuación que nosotros vamos a llamar aquí como ecuación 1. Entonces H por C dividido la longitud de onda es igual a H por C dividido la longitud de onda prima, que estamos hablando que esto va a suceder después de la colisión. ¿Y a qué va a ser igual la energía cinética? Pues vamos a hacer la sustitución aquí directamente, que va a ser mc al cuadrado por el factor de Lorentz menos 1. Ahora, en esta expresión nosotros podemos observar que podemos tener un factor común y ese factor común se puede eliminar con este. Entonces vamos a poner aquí h por la velocidad, factor de la constante de Planck por la velocidad de la luz es igual, y aquí vamos a sacar un factor común que nos va a quedar la constante de Planck más masa por velocidad por el factor de Lorentz menos 1, donde podemos cancelar, en este caso, las velocidades de la luz. Entonces, ¿qué nos va a quedar en nuestra nueva expresión? Pues nos va a quedar, tomando en consideración, h partido... ¿Sí? Sí. Bueno. Aquí me hizo falta la longitud de onda prima. Bueno, entonces aquí nos va a quedar esta expresión es igualada a h partido la longitud de onda prima más masa por la velocidad, ya no se eleva al cuadrado porque se anuló, por el factor de Lorentz menos 1. Que aquí es donde estamos aplicando ya precisamente la ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal y en donde hay una colisión entre rayo X y el electrón. Como se observa, en el caso de aquí, vamos a tener, por ejemplo, en el caso del electrón, vamos a tener dos componentes, el componente bidimensional, donde tenemos X y Y. Entonces nosotros podemos observar que en el eje X, H es partido la longitud de onda, es igual a H partido la longitud de onda por el coseno, en este caso va a ser el coseno de phi, que va a ser el que va a salir acá, más la constante del factor de Lorentz por la masa por la velocidad del coseno de teta, del teta que va a ser este valor. Esto sería respecto al eje X. Ahora, si nosotros hacemos el análisis
respecto al eje Y, lo que nos quedaría sería que pues en el eje Y no tendríamos prácticamente la energía incidente, sino que aquí sería 0 es igual, y observando el comportamiento, pues H partido H', solo que aquí en lugar de colocar coseno, colocaríamos seno de phi, menos el factor de Lorentz de la masa por la velocidad por el seno de teta. Que eso serían prácticamente los valores que son medibles en cuanto a los ejes que están aquí representados. Y es muy importante señalar que en este caso lo que se trata de representar es el corrimiento de Compton. El corrimiento de Compton, pues prácticamente va a ser la diferencia de la longitud de onda, que prácticamente va a ser la longitud de onda prima menos la longitud de onda. Cuando nosotros empezamos a trabajar acá, en estos componentes que tenemos aquí, estamos observando 5 variables. Estas 5 variables están compuestas por la longitud de onda prima, la velocidad, phi y teta. Y lo que se va a hacer en este caso, pues, es eliminar esta situación de la velocidad y el ángulo teta, porque no solamente nos vamos a referir al electrón que retrocede. Entonces, el corrimiento de Compton nos tendría que quedar de la siguiente manera: H partido MC por 1 menos coseno de phi. Bueno, ya teniendo una ecuación, pues lo único que queda aquí es aplicarlo, pero yo quiero que deduzcamos de dónde sale esta ecuación, que eso es lo que a mí me interesa en este momento. Entonces, lo que sí podemos decir aquí que la longitud de onda, que es el corrimiento de Compton, la masa va a depender de la partícula de la que fue dispersa, en este caso a causa del rayo X que fue incidente. Podemos observar también en la representación que tenemos aquí, que la partícula que se tiene del electrón que se tiene inicialmente acá, estaba débilmente ligada y al momento de recibir la colisión, pues salió disparada. Entonces lo que se puede observar aquí es de que se sustituye la masa del electrón por el valor de m. O sea que en este caso ya tomaríamos directamente la masa del electrón. Pero como les digo, antes de utilizar la fórmula, a mí me llama más la atención ver la deducción. Nuevamente, pues vamos a comenzar desde el origen para que así vayamos comprendiendo de dónde surge esta fórmula. Entonces voy a colocar aquí. Ahí estamos. Como dijimos inicialmente, pues un rayo X fue golpeando hasta que llegó a donde estaba un electrón estacionario. Este electrón estacionario, pues al recibir el impacto, pues salió dispersada y la luz hacia donde estaba el detector, y pues el electrón que era libre, pues salió disparado hacia acá, y aquí nosotros podemos observar la trayectoria ya del electrón. Entonces, precisamente nosotros a este valor que tenemos aquí le llamamos phi, y al valor que nosotros tenemos aquí, nosotros le llamamos teta. Entonces, primero lo que vamos a observar es algunos componentes específicos. La cantidad de movimiento es h partido la longitud de onda. En el caso de ya salir disperso aquí, la cantidad de movimiento va a ser h partido la longitud de onda ya dispersada. También podemos ver que tenemos una energía, la energía que es h por la velocidad de la luz partido la longitud de onda, y pues también vamos a tener una energía, que es energía prima,
por h por la velocidad de la luz partido la longitud de onda prima. Y podemos observar que la energía, y habíamos hablado que la energía disminuye, la energía va a disminuir, pero la longitud de onda aumenta. Entonces vamos a poner aquí que la energía va a ser menor que la energía que se tenía al inicio, pero que la longitud de onda prima va a ser mayor a la longitud de onda que se tenía de la parte incidente. Como mencionaba, aquí como va a haber ya un corrimiento, al estar estacionario, pues la velocidad es cero. ¿Y qué es lo que va a señalar esto? Que vamos a tener una energía cinética inicial y aquí vamos a tener una energía cinética final que le voy a poner E1. Por lo tanto, la energía cinética que vamos a tener aquí, que podemos observar una conservación, la energía cinética final va a ser la suma de la energía cinética que tengo inicial más la energía cinética que vamos a observar. En este caso, podemos observar que también en la parte de del valor que nosotros tenemos de la cantidad de movimiento, pues se va a representar de la manera que miramos acá, que va a ser la energía final menos la energía inicial al cuadrado y todo esto dividido dentro de la velocidad de la luz. Utilizando la conservación de la energía, podemos decir ya directamente que h, la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido dentro de la longitud de onda, más la energía cinética inicial que se tenía prácticamente en el marco inicial, va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz con la longitud de onda que ya va a ser mayor y la energía final que vamos a tener representado en este caso. Podemos hacer un despeje aquí de esta ecuación. Vamos a despejar la energía final y lo que nos va a quedar es que es la constante de Planck menos la longitud de onda menos la constante de Planck menos la longitud de, por la velocidad de la luz menos la longitud de onda prima más la energía inicial. Si nosotros elevamos ambos componentes al cuadrado, y es por eso que algunos textos omiten el realizar la deducción de fórmulas, porque hay algunas expresiones que se ponen bastante largas. Entonces nosotros también tendríamos que elevar esta expresión que nosotros tenemos aquí, HC de longitud de onda menos HC longitud de onda prima, más este valor elevado al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer para hacer la sustitución es que este término nosotros lo vamos a tomar como A y este término lo vamos a tomar como B para poder continuar con esta expresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que la energía al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la constante, si se damos cuenta, pues aquí tenemos un binomio al cuadrado, entonces vamos a utilizar el producto notable de esa expresión, que nos quedaría el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero, que es este, que nosotros tenemos aquí, por el segundo. ¿Y quién es el segundo? EO, la energía inicial, más el segundo elevado al cuadrado, que en este caso nos queda la energía inicial al cuadrado. Bueno, siguiendo aplicando la parte de álgebra, como le vuelvo a repetir, porque la idea aquí es que empecemos a ver esta situación, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Pues como nosotros tenemos otro binomio al cuadrado acá, entonces ¿cómo nos quedaría? El primero elevado al cuadrado, más, menos 2 veces, porque aquí es el signo menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. ¿Qué otra cosa más? Podemos hacer un producto con esta expresión que nosotros tenemos aquí, que al multiplicar esto, pues nos quedaría 2 constante de Planck por la velocidad de la luz,
y acá la energía inicial, menos 2 veces la energía inicial, solamente que aquí tendríamos la longitud de onda y aquí tenemos la longitud de onda prima. Y a esto va a ser sumado, por último, con la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, a esta ecuación que nosotros tenemos aquí, a esta ecuación, le vamos a llamar ecuación 1, porque después lo vamos a utilizar para poder señalarlo. Ahí esta cosa, no me quiere reconocer la figura. Vamos a hacer algo mejor. Para tomarlo más sencillo. Entonces a esto le vamos a llamar ecuación número 1. Después vamos a hacerle la comparación con la ecuación número 2 y pues ahí es donde surgen estas ideas. Bueno, al observar la conservación del momento lineal podemos observar que el momento es un vector precisamente. Entonces, tomando en consideración aspectos que habíamos hablado anteriormente, vamos a tomar en conservación del momento lineal. Entonces, lo que se hace en este caso es tomar ya consideraciones que tenemos específicamente, que la frecuencia multiplicada por el coseno de 0 es igual a la frecuencia por la longitud de onda incidente por el coseno, que en este caso vamos a tener de 1, más la conservación de la energía, que en este caso tendríamos la energía al cuadrado más la energía cinética, la energía inicial partido la velocidad de la luz. Tomando esto en consideración, pues la forma va a quedar siempre resumida de tal manera que no, es que aquí era de phi. Sí, era de phi. Que era ya precisamente lo que teníamos escrito anteriormente. Entonces el coseno de 0 pues es 1, ya sabemos eso. Entonces nos va a dejar ya una escritura directamente de esta manera. Entonces lo que nosotros vamos a buscar siempre es comenzar, esto sería en X, es comenzar a relacionar los aspectos. Ahora si nosotros miramos en Y, pues como aquí va a ser el seno de 0, pues nos va a quedar 0. Entonces ya aquí ya no nos queda nada, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Aquí nos va a quedar la constante de Planck dividido la longitud de onda prima por el seno de phi. Aquí puse teta, pero es phi. Menos, que era lo que teníamos también en la expresión, el momento lineal, que va a ser la energía más la energía inicial al cuadrado partido la velocidad. Y aquí nos hace falta multiplicar por el coseno del ángulo que tenemos y aquí por el seno del ángulo que tenemos. Muy bien, relacionando estos dos aspectos, lo que vamos a despejar en este caso de las ecuaciones va a ser el momento lineal que nosotros tenemos acá. Vamos a iniciar con ese aspecto, vamos a despejar y vamos a observar que la raíz cuadrada de la energía al cuadrado menos la energía inicial al cuadrado partido la velocidad de la luz por el coseno del ángulo que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a h partido la longitud de onda menos h partido la longitud de onda prima por el coseno de phi. Y si miramos la misma expresión que nosotros tenemos acá, pues nos va a quedar que la raíz cuadrada de e al cuadrado menos e inicial partido c por el seno de, en este caso que nosotros tenemos aquí, del ángulo que tenemos representado aquí, va a ser igual a h partido h prima, pero que este h prima, perdón, aquí es prima, ¿eh? Vamos a ver.
Solo déjenme observar. Sí, es prima. Que va a ser h' por el seno del ángulo que nosotros tenemos aquí. Bueno, partiendo de esto, lo que vamos a hacer es elevar ambos valores elevados al cuadrado. Y pues lo que vamos a hacer es operarlos directamente. Solo les voy a pedir un segundito. Perdón por la interrupción. Nuevamente continúo. Entonces estábamos diciendo de que lo que íbamos a hacer es elevar al cuadrado y sumar estas expresiones que nosotros tenemos precisamente en este caso. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? En el caso de aquí, pues al elevar al cuadrado, nosotros ya sabemos de que lo que va a suceder es de que se va a eliminar estos valores, la raíz cuadrada por lo menos. Entonces nos va a quedar e al cuadrado menos la energía inicial al cuadrado partido c al cuadrado. En este caso tendríamos coseno al cuadrado de teta más la otra expresión que tendríamos la energía al cuadrado menos la energía cinética, la energía inicial al cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Y aquí pues también vamos a tener, como esto ya está elevado al cuadrado, pues nos va a quedar la expresión de h menos dividido la longitud de onda menos la constante de Planck dividido la longitud de onda prima por el coseno del ángulo phi, elevado al cuadrado, más este valor que tenemos aquí, elevado al cuadrado, que nos va a quedar h al cuadrado, la longitud de onda prima al cuadrado por seno al cuadrado de phi. Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que aquí tenemos una misma constante, un mismo valor, que podemos sacar un factor común, y el factor común va a ser esta expresión que nosotros tenemos aquí. Ahora, esta expresión dividido entre esto nos va a quedar el coseno al cuadrado de teta, y esta expresión dividido entre esto nos va a quedar el seno al cuadrado de teta. Esto lo voy a seguir copiando por el momento. Si nosotros recordamos hay una identidad pitagórica que nos dice que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, ¿a qué es igual? A ver si se recuerdan de ello. A 1. Exactamente. Entonces, prácticamente este se va a eliminar y nos va a quedar 1. Y aquí nos va a quedar esta expresión que estamos observando acá. Ahora, elevando esto al cuadrado, tenemos un binomio elevado al cuadrado, que nos va a quedar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que aquí nos va a quedar esto, coseno de phi, más el segundo elevado al cuadrado, que nos va a quedar esta expresión que nosotros tenemos aquí, coseno al cuadrado de phi, más nuevamente al cuadrado, aquí nos hace falta el cuadrado también. ¿Y qué podemos observar aquí? Que nuevamente tenemos, voy a copiar esto para la siguiente página. Permítanme un momentito. Bueno.
Aquí hacía falta un cuadrado. Vamos a ver si todo está bien, no hace falta nada. Sí, está todo bien, ¿verdad? Bueno, y como les estaba comentando, tenemos la siguiente expresión, donde tenemos esto, y vamos a ver qué podemos resumir de esta expresión que tenemos aquí. Y hace falta el prima. Y pues aquí tenemos nuevamente un factor común. El factor común es h al cuadrado dividido la longitud de onda prima al cuadrado. Nuevamente nos va a quedar coseno al cuadrado de phi más, en este caso, pues, vamos a ver. Solo permítanme que quiero observar algo de aquí. Entonces, esto nos iba a quedar, vamos a ver, el cuadrado, exacto, y aquí teníamos seno al cuadrado. Sí, aquí está el problema, ¿eh? Que aquí no habíamos colocado este phi. Bueno, volviendo a la expresión, pues nuevamente íbamos a quedar con esta expresión que teníamos acá. Solamente que aquí vamos a hacer una diferencia, porque la idea aquí es de que nosotros podamos continuar con la expresión que nosotros tengamos acá. Entonces, aquí esto pues ya sabemos de que nos va a quedar 1. Y lo que vamos a hacer a partir de esto, pues, es despejar el e al cuadrado que tenemos aquí. Entonces, el e al cuadrado, ¿cómo nos va a quedar según la expresión que nosotros tenemos aquí? Pues ya sabemos de que el c al cuadrado va a multiplicar a todo lo que tenemos aquí. Entonces, lo vamos a multiplicar de una vez. Y aquí tendríamos la longitud de onda al cuadrado, aquí la longitud de onda por la longitud de onda prima, aquí la longitud de al prima al cuadrado, y pues teníamos este valor que pues prácticamente se va a sumar en este caso. Bueno, y esta va a ser nuestra ecuación. Sí. La sea ¿Perdón? h al cuadrado por c, ahí es al cuadrado dividido. Aquí en la última dice usted, ¿verdad? Gracias. Bueno, como les estaba comentando, pues vamos a observar algunas partes de peculiaridad. Aquí hacía falta esto, miren, el coseno. Que lo vamos a estirar un poquito. ¿Y quién fue la que habló? Selena, ¿no? No, Lucero. Muy bien. Gracias, Lucero. Mire, por una simple cosa así cambia todo. Bueno, entonces aquí tenemos el coseno de phi, que este era uno de los valores que teníamos y este es el que nos va a servir bastante. Por eso es de que no podemos omitirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2, ya que las dos son, las dos que tenemos aquí son la energía al cuadrado. Entonces, vamos a copiar las dos ecuaciones, solo que vamos a tratar de que quede aquí en una misma expresión. Entonces, nos va a quedar h al cuadrado, c al cuadrado, partido la longitud al cuadrado, menos... Bueno, mejor lo que voy a hacer es copiarla, más fácil. Vamos a borrar esto. Y vamos a copiar esta expresión. Solamente vamos a hacerla más pequeña para que quepa en una misma expresión. Y vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces esta sería la parte de la ecuación 1. Y ahora vamos a copiar la ecuación 2. La ecuación 2 es
h al cuadrado c al cuadrado partido la longitud de onda al cuadrado, menos 2h al cuadrado c al cuadrado partido la longitud de onda por la longitud de onda prima por el coseno de phi, más h al cuadrado c al cuadrado la longitud de onda prima al cuadrado más la energía inicial al cuadrado. Miremos qué valores podemos cancelar. Bueno, podemos cancelar este valor que tenemos aquí con este valor que tenemos aquí. ¿Qué otro valor podemos cancelar? Este valor que tenemos aquí con este otro valor que tenemos aquí. ¿Qué otro más? Aquí hizo falta el cuadrado de este. Podemos cancelar entonces esta expresión que tenemos aquí con esta otra expresión que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? ¿Hay alguna duda? Bueno, no hay dudas. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó en la expresión que tenemos aquí? Nos quedó 2h al cuadrado c al cuadrado partido la longitud de onda por la longitud de onda prima, que es lo que tenemos aquí, más, ¿qué tendríamos aquí? 2hc por la energía cinética partido la longitud de onda, menos 2hc de la longitud de onda prima, y esto va a ser igualado a menos 2h al cuadrado c al cuadrado partido la longitud de onda inicial por la longitud de onda prima. Bueno, por el coseno de phi. ¿Qué podemos hacer en este caso? A ver, ¿qué se les ocurre hacer en esta expresión que nosotros tenemos aquí? Algo que podamos observar. Aquí había un signo menos, si no estoy equivocado. Sí, exacto. Podemos sacar un factor común. ¿Cuál sería el factor común que podríamos sacar en ambos? Podría ser 2H. 2h por la velocidad de la luz. 2 la constante de Planck por la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Menos hc partido la longitud de onda por la longitud al cuadrado. Aquí nos quedaría solamente esta expresión que tenemos aquí. Aquí nos quedaría esta expresión que tenemos aquí. Y aquí pues ya sabemos de que tenemos el 2hc y aquí nos quedaría hc partido la longitud de onda por la longitud de onda prima por el coseno de. Podemos eliminar estos valores que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Sería esta expresión que tenemos aquí. Y aquí tendríamos esta expresión que teníamos acá. Bueno. Algo que nosotros podemos mencionar y que es importante señalar acá es de que nosotros podemos hacer algunas expresiones que nos favorezcan. Primero, podemos hacer una suma de expresiones acá y este valor que tenemos acá lo sumamos en ambos lados para que nos quede esta expresión de un mismo lado de la ecuación. Bueno, observando esto, pues al operar la expresión, nos va a quedar h' por e sub o menos e sub o por esta longitud de onda, y abajo vamos a tener esta expresión que tenemos acá. ¿Qué podemos cancelar aquí? Pues aquí tenemos un factor común, o podemos sacar esta expresión que nosotros tenemos acá, y podemos sacar el factor común que tenemos aquí, que es el e sub o. ¿Y qué nos quedaría en esta expresión que tenemos acá? Nos quedaría esto que tenemos aquí, una resta de estas longitudes. Y aquí podemos sacar el factor común de 1 partido esto, y nos quedaría prácticamente, y también el hc. ¿Y qué nos quedaría prácticamente aquí? Nos va a quedar 1 menos el coseno de phi. No sé por qué estoy colocando teta, porque aquí es phi.
¿Qué podemos cancelar en este caso? Podemos cancelar estas expresiones que se están dividiendo. Lambda y lambda prima. Exacto. Entonces, si observamos nosotros aquí, vamos a continuar en el otro lado, que lambda menos lambda prima, lambda prima menos lambda, perdón, es a lo que nosotros le llamamos el corrimiento de Compton. Entonces podemos hacer la sustitución aquí que E sub O por el delta el delta de la longitud de onda es equivalente a H por C por 1 menos el coseno de phi. Despejando esta expresión, pues L sub 0 puede dividir a esta expresión que nosotros tenemos acá, quedándonos esta expresión. Muy bien. Entonces, algo que nosotros podemos ver ya con este corrimiento, con esta expresión, es precisamente la parte de la similitud que nosotros vamos observando en esto. Porque nosotros sabemos de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En este caso, de una energía en reposo. ¿Y qué podemos eliminar en este caso? Podemos eliminar esta C con este cuadrado, ya quedándonos la expresión como la tenemos inicialmente. Que esta sería prácticamente el corrimiento de Compton, o que también se le ha conocido también por la parte importante de este matemático, de este físico, perdón, Compton, que pudo observar todas estas expresiones. Entonces ya hicimos la demostración, la deducción de esta expresión. Ahora lo que nos va a corresponder es que aquí podemos observar que sí son equivalentes a lo que copiamos acá. ¿Dónde está? Aquí, que lo tenemos en esta parte. Aquí ya está demostrado todo el proceso matemático que se hizo para llegar a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Con esta idea, nosotros podemos partir de si la energía, vamos a colocar aquí, si E sub 0 es un electrón, entonces nosotros vamos a poder decir que la diferencia de longitudes que vamos a tener va a ser igual a 2.43 por 10 a la menos 3 nanómetros. Que esto prácticamente nos llevaría a tomar algunas cosas importantes, por ejemplo, la multiplicación de la constante de Planck por la velocidad de la luz nos va a quedar 1240 electronvolts nanómetros, y pues que prácticamente vamos a tomar que la energía inicial va a ser igual a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Electronvolt. Entonces aquí ya tenemos cosas particulares para llegar a comprender el efecto, el corrimiento que se tiene acá. Bueno, como les estaba comentando, era importante que nosotros pudiéramos observar este corrimiento para que pudiéramos comprender de dónde sale, porque no solamente es importante que nosotros sepamos la ecuación, sino también de dónde sale. Como nuestra doble especialidad nos permite y nos pide que tengamos la exigencia tanto de matemática como de física, y es por eso que se trabaja en ambos partes. La parte conceptual, que la estuve explicando desde el inicio, que fue toda esta situación que ustedes están observando acá, que prácticamente aquí empecé a hablar precisamente del efecto
de los rayos, de la parte gráfica, que también fui describiendo la parte histórica hasta llegar al proceso matemático. Pues como les vuelvo a repetir, nuestra especialidad es doble, no solamente es física y no solamente es matemática, sino que es doble. Entonces llegamos a un punto donde ya tenemos la ecuación, lo más sencillo de todo esto es aplicarla, ¿verdad? Que ya teniendo los datos que nosotros vamos teniendo. Entonces vamos a escribir un problema en un blanco de carbono. Se dispersan rayos X. De longitud de onda de 22 picómetros. Que esta es la energía prácticamente del fotón. En el caso del fotón, nosotros podemos observar que la energía del fotón es 56 kiloelectronvolt. Y los rayos dispersados se detectan a 85 grados con el rayo incidente. Bueno, y vamos a observar, y aquí vamos a tener algunas preguntas que las vamos a ir formulando, porque en el caso del inciso A vamos a colocar ¿cuál es el corrimiento de Compton de los rayos dispersados? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que vamos a tener aquí es ¿qué porcentaje de la energía inicial del fotón de rayos X, del rayo X, se transfiere a un electrón en esa dispersión? Bueno, vamos a comenzar, vamos a iniciar precisamente con la inicial. Ya nos están preguntando aquí cuál sería el corrimiento de rayos de Compton. Entonces lo que nosotros vamos a utilizar ya es la ecuación que dice que delta, la longitud, es igual a la constante de Planck de la masa por la velocidad de la luz y 1 menos el coseno de phi. Sabemos muy bien ya la constante de Planck es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y pues también tenemos ya directamente el ángulo, que el ángulo es 1 menos el coseno de 85 grados, según el dato que nos estaban dando en este caso. También tenemos ya la masa de este elemento que nos están diciendo acá, que si nosotros leemos aquí, vamos a ver, nos están pidiendo de longitud de onda y los rayos de corrimiento dispersados. Bueno, entonces vamos a tener que utilizar la masa del electrón, porque es un electrón estacionario, que sería 9.0
11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Multiplicado por la velocidad de la luz, que es 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Por favor, si me hacen el apoyo para poder ver cuánto nos quedaría esto. ¿Alguien ya tiene el resultado? A mí me quedó 2.21 por 10 a la menos 12. 2.21 por 10 a la ¿cuánto? Menos 12. Menos 12. Muy bien. Esto sería metros por ser longitud de onda. Pero recordemos de que podemos dejar representado esto de una manera más específica, porque 10 a la menos 12, ¿a qué es equivalente? Pues va a ser equivalente Picómetros. al exacto. Entonces ya tenemos nuestra primera, la primera pregunta. Es 2.2 picómetros. Ahora la segunda pregunta, nos dicen ¿qué porcentaje de energía inicial del fotón, del rayo X, se transfiere a un electrón en esa dispersión? Bueno, entonces esto que acabamos de hacer, vuelvo a repetir, es el inciso A. Ahora vamos a trabajar el inciso B. Como estamos hablando de pérdidas, en este caso de transferencias, vamos a pensar en hallar la pérdida de energía, de una energía fraccionaria. Entonces, en el caso de aquí, de la energía fraccionaria, va a ser la pérdida de energía dividido la energía inicial. Ahora, ¿cómo encontramos la energía, la pérdida de energía? Pues aquí va a ser una resta de la energía que teníamos inicial menos la energía que tenemos después de la colisión, dividido la energía inicial. Pero si nosotros recordamos, ¿a qué es igual la energía? La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. ¿Y a qué es igual la frecuencia? Pues nuevamente, que es la velocidad de la luz partido la longitud de onda. Por lo tanto, la energía también puede ser equivalente ¿a qué cosa? Puede ser equivalente a la constante multiplicado por la velocidad de la luz partido la energía. Bueno, entonces, continuando con esta idea, pues vamos a observar algunas expresiones que nos pueden ayudar a poder simplificar la expresión. Primero, pues podemos observar si utilizamos la parte de las energías que nosotros tenemos, podemos colocar que H por F menos H por F' dividido H por F. Si nosotros lo miramos en cuanto a la parte de sacar factor común, se puede eliminar el H, porque aquí podemos tomar esto menos esto dividido H por F. Aquí podemos eliminar la constante de Planck. Entonces nos va a quedar F menos F' partido F. ¿Pero a qué es igual el F en este caso? En este caso nos va a quedar la velocidad de la luz partido la longitud de onda menos la velocidad de la luz partido la longitud de onda prima dividido la longitud, la velocidad de la luz dividido longitud. Nuevamente podemos observar que aquí tenemos un factor común que va a ser H y podemos expresarlo como 1 partido la longitud de onda menos 1 partido la longitud de onda prima
dividido dentro de C dividido 1 partido la longitud de onda. Entonces podemos cancelar ¿qué expresión? Ahora la velocidad de la luz. Viendo qué otro aspecto nos puede ayudar aquí, es que a la hora de operar esto, nos va a quedar una fracción. Vamos a ver, miremos cómo nos queda esta expresión. Vamos a ver, hablamos de fracción, que es igual a 1 partido la longitud de onda, menos 1 partido la longitud de onda prima, partido 1 partido la longitud de onda. En este caso, pues, en este caso que tenemos acá. Bueno, aquí que podemos hacer una suma de fracciones algebraicas, donde nos va a quedar que esta expresión es esto que tenemos aquí. Ahora a la hora de dividir esto dentro de esto, nos va a quedar la longitud de onda prima por 1 es la longitud de onda prima, menos esta expresión dividida dentro de este, pues nos va a quedar la longitud de onda. Y aquí pues vamos a poder utilizar productos de extremos por extremos y medios por medios. ¿Qué nos va a quedar en esta expresión? Pues nos va a quedar la longitud por la longitud de onda prima menos la longitud de onda dividido, esta expresión que tenemos aquí, la longitud por la longitud de onda prima. Que nosotros podemos observar que se puede cancelar esta expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Prácticamente nos va a quedar que la fracción es equivalente a delta, la longitud de onda, dividido la longitud de onda más partido la longitud de onda prima que tenemos aquí. Bueno, algo más es que se puede hacer en este caso para dejar en términos de longitud de onda. Podemos observar que también esto se puede expresar como delta longitud de onda y longitud de onda más esta expresión que tenemos acá. A la hora de hacer una construcción podemos llegar a esta expresión. Ahora, si ustedes observan a qué es igual el delta longitud de onda, pues esto es 2.21 me dijo, ¿verdad? Picómetros. Y aquí tenemos la incidencia que teníamos en la parte que iniciamos, que era, vamos a ver, era de 22 picómetros, que es lo que tenemos aquí. Aquí miren. Más 2.21 picómetros. ¿Cuánto nos da esto? Por favor, si me ayudan con su calculadora. $0.09. 0.09, no hay nada después del 9. Bien, hay un 1, un 2, un Dejémoslo en 8. Dejémoslo en 1. Si yo multiplico esto por 100, me va a dar el porcentaje que va a ser 9.1%. Ese sería prácticamente el porcentaje. Aunque lo que podemos decir en este caso es de que aun cuando el corrimiento de Compton que nosotros tenemos acá es independiente a la longitud de onda de los rayos incidentes, la pérdida de energía que está teniendo en este caso el fotón depende siempre de la longitud de onda que se esté tomando, ¿verdad? Y esto va a ir aumentando a medida de la longitud de onda de la radiación incidente se va reduciendo. Entonces, esto es lo que podemos observar en esta expresión que trabajamos aquí. Muy bien, vamos a hacer una más. La operación el problema sería el siguiente.
los rayos X con longitud de onda de, vamos a poner aquí, es equivalente a 0. nanómetros y se dispersa de un bloque de material. Los rayos X dispersados se observan a un ángulo de 45 grados con el haz incidente. Ahora vienen las preguntas. El inciso A es: calcule la longitud de onda de los rayos X dispersos. A ese ángulo. El inciso B es: calcule el cambio fraccional en la energía del fotón en la colisión. Bueno, entonces, ¿qué podemos observar aquí con lo que nosotros resolvimos en lo inicial? Pues bueno, aquí en el inciso A, voy a colocarlo de una vez aquí, nos piden calcular la longitud de onda de los rayos X. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre iniciar con el efecto de Compton, que va a ser H partido la masa, que en este caso sería la masa del electrón, y 1 menos el coseno del ángulo. Vamos a sustituir de una vez datos. Aquí es igual a constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos. Y lo vamos a multiplicar por 1 menos el coseno del ángulo, que va a ser 45 grados. Todo esto dividido dentro de la masa del electrón, que ya sabemos de que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la velocidad de la luz, que es 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Por favor, si me ayudan con este cálculo y me indican cuánto es que quedó el resultado. $7.11 por 10 a la menos 13 muy bien. metros. Si nosotros lo queremos representar en picómetros, ¿cuánto tendría que ser el cambio acá? ¿Cuánto tendría que ser? Aquí tenemos 7.11 por 10 a la menos 13 metros. ¿Cómo lo podríamos representar en picómetros? 0.71. Vamos a ver, 0. Como lo que queremos es disminuir la magnitud. Permítame un momento. Permítame un momentito, denme un segundito.
Muy bien, perdón por el tiempo. Estábamos hablando de... A ver, recuérdenme de qué estábamos hablando. Ya me De recuerdo. pasar esos. ¿Cómo representaríamos este 7.11 por 10 a la menos 13 metros? Sería 0.711 picómetros. 0.711 picómetros. Bueno, vámonos directamente a la siguiente situación. El inciso B, que es lo que nos están preguntando en el inciso B. Dice, calcule el cambio fraccional de la energía del fotón en la colisión. Aquí hace falta una tilde en la O. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues prácticamente lo que vinimos trabajando en el anterior caso. Que en este caso, pues, podemos utilizar ya directamente los datos que ya tenemos. Porque en el anterior nos había quedado esta expresión que tenemos de la longitud de onda dividido y la que podemos utilizar acá. Que la parte fraccionaria va a ser igual a la longitud de onda que tenemos aquí longitud de onda, más la otra expresión que tenemos aquí que sería delta longitud de onda. Bueno, ¿cuánto nos quedaría en este caso? Pues ya sabemos de que esta expresión es 0.711 picómetros. Y en el otro caso, pues en la operación que nos habían dado inicialmente, teníamos esta parte que nos iba a servir aquí, que eran los... no, este era del anterior. Era de aquí, este valor que tenemos aquí. Entonces vamos a tener la suma de esa expresión que tenemos, vamos a ver, 0.2 y 5 ceros metros más este valor que tenemos acá que sería 711 picómetros. Por favor, si me dan el resultado de esta operación. 0.78. 0.78. Así nos quedó. ¿Así es? Sí. No hay problema que abajo usemos metros y picómetros. Sí, claro. Aquí hay que poner, por ejemplo, en el caso de aquí sería 0.711 por 10 a la ¿cuánto habíamos dicho nosotros? A la menos 12, que sería en este caso. Y así lo tendríamos que utilizar en la calculadora. Por eso de que les consulto acerca de ello. Entonces no era este dato, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a quedar? A mí me quedó 3.56. 3.56, ajá. Bueno, así me quedó, no sé si lo hice bien. Cabales, así le Sí. quedó. Bueno, Ese valor me dio la calculadora. Bueno, miremos siempre cualquier cosita. Vamos a A esperar. mí me quedó 3.56 por 10 a la menos 12. Bueno. Por 10 a la... Menos 12. O picómetros, ¿verdad? Ajá, menos 12. No, pero aquí como este es un valor que se da representado en Metros. en valores ya... no, sin metros, porque aquí se cancela. Esta es una fracción que se va a dar para representar un porcentaje. Exacto. Entonces, al multiplicar el porcentaje, pues ya nos va a quedar un dato distinto, ¿verdad?
Siempre me gustaría que confirmáramos, por favor, si hay alguna situación que haya quedado distinta, por favor la revisamos ahorita No, mismo. licenciado, así quedó, solo que yo arriba no me había percatado de que tenía que estar en picómetros, pero sí, así queda, 3.56 por 10 a la menos 12. Ah, bueno, entonces si lo multiplicamos por 100, pues esto nos quedaría 3.56 por 10 a la 10, a la menos 10, que ese sería el porcentaje que se representaría en este caso. Bueno, entonces aquí ya tenemos otro problema que estamos resolviendo.